Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Efesios 4:1. Leemos la palabra del Señor y dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a darle gracias a Dios. Muchas gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tengo de poder exponer estos pasajes a mis hermanos, a la iglesia. Rogándote, Padre, que sean de bendición para todos y cada uno de ellos, que este tiempo sea un tiempo que lo aprovechamos, abriendo nuestro corazón, disponiéndolo y teniéndolo receptivo, Señor, para oír el Evangelio, Señor, que vamos a predicar. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos que están aquí, y te ruego, Señor, que pueda yo hablar con autoridad, con sabiduría, pero al mismo tiempo con humildad, tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, traiga convencimiento, aplicación en cada uno de nuestros corazones, Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a ver, hermanos, del verso 1 al 3, así que quédese ahí en esa porción, Efesios 4, 1 al 3, 3 versos, primeramente Dios. Le puse por título, hermano, a este sermón: Cristianos que viven como cristianos. Cristianos que viven como cristianos. Mi propósito es hacer un llamado a aquellos, hermano, que nos llamamos cristianos, para que analicemos nuestra vida y veamos cómo estamos caminando en el Señor. Creo que es un buen día para hacer este llamado, ya que vamos a venir a la mesa del Señor a participar de pan y vino. El día de hoy, hermanos, iniciamos la segunda sección de la epístola a los Efesios. La primera fue del capítulo 1 al 3, usted sabe, trató sobre doctrina cristiana. Y ahora iniciamos esta segunda parte del capítulo 4 al 6, estaremos hablando sobre práctica cristiana. Doctrina la primera mitad, práctica la segunda mitad. Podríamos decir que en la primera mitad hemos visto privilegios, es decir, todas las bendiciones que tenemos en Cristo por medio de la salvación. Y en esta mitad, hermano, vamos a ver de alguna u otra manera deberes. ¿Cuáles son nuestros deberes como cristianos? La fe que profesamos y la conducta que observamos deben de ir siempre de la mano para ser congruentes. Porque si no, pues diríamos una cosa y haríamos otra, y eso confunde a las personas. Uno debe profesar fe y poseer fe. Allá en Mateo 7:21 tenemos una lección. Dice que aquel día muchos le dirán al Señor: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y les dan una lista de cosas que supuestamente hicieron, y el Señor les dice: no los conozco, nunca los conocí. Y eso es un peligro, hermanos, que como creyentes debemos evitar. Amén. Quizás no somos grandes teólogos, pero lo poco que sepamos, tratar de aplicarlo, de vivirlo en nuestra vida. Y yo sé que no es fácil, hermano, pues yo también soy humano igual que ustedes. Amén. Pero con la ayuda de Dios se puede. Porque tenemos ejemplos en las Escrituras de cristianos que sin ser perfectos vivieron vidas agradables al Señor, hermano. Sí se puede. En otras palabras, una cosa es decir: yo soy hijo de Dios,
y otra cosa es actuar como hijo de Dios. Efesios 4 marca esta transición de la doctrina al deber. Y Pablo hace esta transición por lo general casi en todas sus epístolas. Casi en todas ellas, primero sienta doctrina, enseña doctrina y luego al final llega a una cierta parte de las epístolas y empieza a exhortar a los hermanos para tener una buena conducta. Lo vemos por ejemplo en Romanos, 11 capítulos de doctrina y luego en el capítulo 12 comienza entonces a hablar de la práctica. Igual Gálatas. Gálatas es una epístola que cuando tú lees los primeros 4 capítulos es una porción donde Pablo está explicando cuál es la verdadera libertad que tenemos en Cristo y luego en los últimos 2 capítulos se dedica a pedirle a los hermanos que vivan entonces conforme a esa libertad. Más o menos este va a ser nuestro bosquejo el día de hoy, hermano. Vamos a tener, hermanos, 3 puntos. Vamos a tener, número 1, los cristianos y la salvación en el verso 1. Luego, los cristianos y las virtudes en el verso 2. Y por último, los cristianos y la iglesia en el verso 3. Ahí mismo, Efesios 4, del 1 al 3, eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos al punto número 1, hermanos. Los cristianos y la salvación. Los cristianos y la salvación. Leemos una vez más el verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo repite una expresión que ya vimos en el verso 3 en el verso 1, del capítulo 3, donde en el capítulo 3 Pablo ya nos había dicho que era prisionero de Cristo. Aquí hay una pequeña variante porque si usted ve Efesios 3:1 dice prisionero de Cristo, mientras que aquí dice preso en el Señor. La variante, hermano, aunque usted no lo alcance a ver así a primera vista, tiene una pequeña explicación. Porque en capítulo 3, verso 1 está preso por la causa del Señor, por predicar el evangelio, pero aquí en el verso 1 del capítulo 4, Pablo está diciendo que no solamente está preso por la causa, sino que está preso en el Señor. Aquí habla entonces de su fidelidad. La fidelidad de Cristo, su obediencia, todo lo que Pablo es como cristiano está preso en el Señor. Es un siervo del Señor, es un esclavo del Señor en ese sentido. Aclarándoles a los hermanos que él está preso y por ende nosotros deducimos que no está muy bien que digamos, porque estar preso no es algo tan agradable, Pablo entonces hace un llamado a los demás a andar como es digno del Señor. Lo está haciendo, hermanos, este llamado con un conocimiento de primera mano de lo que implica ser fiel. Lo que implica ser fiel es persecución y sufrimiento en este mundo. Si queremos ser buenos cristianos en este mundo, hermanos, vamos a sufrir porque este mundo es un mundo que de alguna manera por naturaleza se opone en contra de las cosas que son de Dios, en contra de las cosas espirituales. Pablo llama entonces desde su experiencia a los hermanos a ser buenos cristianos. Dice, yo estoy preso, sé muy bien lo que estoy hablando, sé muy bien lo que les estoy pidiendo. Pablo está predicando entonces con el ejemplo y es algo que todos los que exponemos las escrituras deberíamos de preocuparnos siempre. Señor, permíteme más que una mera exposición, más que mera información que yo le voy a dar a los hermanos, que ellos puedan ver que yo encarno esto que estoy enseñando, esto que estoy predicando. Y luego dice, os ruego. Comienza esta sección, que dijimos que es la segunda sección, sobre práctica con un ruego. Y curiosamente, hermanos, en Romanos hizo exactamente lo mismo. Cuando acabó 11 capítulos de doctrina, comenzó Romanos 12:1 con un ruego.
Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Terminó la doctrina en Romanos, la comenzó con un ruego, termina la doctrina en Efesios y la comienza también con un ruego a los hermanos. Y aquí hay una lección, hermano, a todos los que nos dedicamos a explicar o a predicar las Escrituras, y es que Pablo no solamente es un erudito, Pablo no solamente es un teólogo que acaba de darles una grande lección de la doctrina de la elección, sino que Pablo tiene un corazón pastoral. Y en ese corazón pastoral que ama a los hermanos y que los quiere ver que están caminando bien en el Señor, les hace un ruego, les hace un llamado. ¿Ok? Nuestros sermones siempre deberían de incluir un llamado a los hermanos, a la acción. Ya les dije cómo es, hermanos. Ahora esto es lo que se espera en nosotros. Esta es la conducta que se espera en nosotros. Esa es una buena teología. La buena teología siempre va a llevar a los hermanos a la oración, a la adoración, a la lectura de las Escrituras, a la obediencia al Señor. Esa es una buena teología. Aquella teología que es, hermano, fría, que de alguna manera se vuelve solamente en un método informativo para darle información a la gente, pero que no llama a la gente a la acción, a la santificación, no, podríamos decir que no es una buena teología, es una ortodoxia solamente fría y muerta, sin vida. Pero vemos a Pablo. Pablo es un gran erudito, todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero Pablo es un pastor. En su corazón pastoral, él ama a los hermanos. Hermanos, por favor, ya les dije la verdad, ahora anden conforme a la verdad. Que andéis como es digno. El ruego tiene una connotación de exhortación. Por un lado es respetuoso y paciente, pero por otro lado también tiene un carácter de urgencia. ¿Ok? Está apelando a los hermanos para que obedezcan. En un sentido, hermano, cuando nosotros predicamos actualmente, los predicadores de hoy, hermano, en cierto sentido somos un tanto parecidos a los profetas del Antiguo Testamento. ¿En qué aspecto? En el aspecto, hermano, de que los profetas del Antiguo Testamento eran personas que siempre llamaban al pueblo al arrepentimiento. De hecho, hasta circulan por ahí memes, ¿verdad? Comparando a los profetas del Antiguo Testamento con los profetas de hoy. Los profetas del Antiguo Testamento eran duros en su sermón, en su mensaje, siempre llamaban al pueblo al arrepentimiento, aunque el pueblo no le gustara, aunque el pueblo los persiguiera. Pero lamentablemente muchas personas que hoy se hacen llamar profetas, lo único que hacen es dar profecías de prosperidad, ¿no? Pero eso no quiere decir, hermano, que hasta cierto aspecto nosotros, los que predicamos el evangelio el día de hoy, no debemos de tener ciertos aspectos de los profetas del Antiguo Testamento. Hay ciertos aspectos de ellos que nosotros debemos de tener. Por ejemplo, Isaías le dijo al pueblo, así dice el Señor, si ustedes quieren y comen del bien de la tierra, yo los bendeciré, pero si ustedes se rebelan, yo los destruiré. Es decir, hermano, la proclamación del evangelio siempre conlleva una advertencia. Arrepiéntete o perecerás. Siempre. No es nada más, está bien uno ser un pastor amable y que queremos de alguna forma, pues no caerle mal a la gente. Por naturaleza no le queremos caer mal a la gente. ¿Quién quiere eso? Pero si vas a ser fiel al mensaje, por lo general casi siempre, cuando llega el momento de la exhortación, vas a incomodar de alguna manera a las personas. Dice, de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, si son cristianos, entonces vivan como cristianos, actúen como cristianos, caminen como cristianos. Debe de haber en nosotros, hermanos, un antes y un después. Un antes de Cristo, un después de Cristo. No podemos seguir siendo las mismas personas que éramos antes. Dice una historia, hermanos, que usted sabe, Agustín de Hipona, que fue uno de los primeros cristianos de los primeros siglos de la iglesia, de la historia de la iglesia, dice la historia que él fue un hombre muy mujeriego, hermanos, antes de convertirse. Fue un hombre muy mujeriego y tuvo muchas mujeres. Y un día, andando por un lugar, una de esas mujeres lo reconoció y le comenzó a gritar de lejos y a llamarlo. Agustín, Agustín, lo llamaba y él la estaba ignorando completamente. La mujer se acercó, lo tocó y le dijo, Agustín, ¿que no me reconoces? Yo soy. Y Agustín le contestó, pero yo ya no soy. Porque lo que le estaba diciendo es, tú estás buscando al Agustín de antes, aquel que era un mujeriego,
pero yo ya no soy ese Agustín, yo soy ahora una nueva criatura en Cristo. Y esa es una lección, hermano, como nosotros no podemos ser igual que antes de ser salvos y ahora decirnos que somos salvos si seguimos viviendo de la misma manera. La conversión, hermanos, en este punto, ya para irlo cerrando, es un milagro que nos transforma. Es un milagro que nos hace pasar de tener una naturaleza pecaminosa, en cuya naturaleza éramos hijos de ira, a pasar a ser entonces hijos de Dios. Y no es que somos perfectos, pero sí nuestra naturaleza ha cambiado. ¿No? Nuestra naturaleza ha cambiado. Nuestro carácter sigue en un proceso, porque eso sí es un proceso, la santificación sí es un proceso, pero en nuestra salvación nosotros debemos de vivir como cristianos. No perfectos, pero sí cristianos. Entonces, en el punto número 2, Pablo pasa a abordar el tema de la santificación y el tema del carácter. Y ahí es donde vamos a ver entonces los cristianos y las virtudes. Ya vimos en el punto 1, tenemos una nueva naturaleza, no somos los mismos, pero ahora en el punto 2, entonces Pablo va a tratar de hacer un llamado a la santificación. Verso 2, lea conmigo, nuestro segundo encabezado es los cristianos y las virtudes, Efesios 4, 2. Dice Pablo a los hermanos, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En esta parte, hermano, el apóstol menciona 4 virtudes del carácter cristiano que consisten en negarnos a nosotros mismos, algo que es muy difícil, negarnos a nosotros mismos. Porque vivimos, hermano, en una sociedad muy egoísta, vivimos en una sociedad, hermano, que de alguna manera, ¿verdad? Negarse al yo es complicado, ¿ok? Es muy difícil. La sociedad de estos tiempos es, hermano, individualista, es egoísta, no se niega para beneficiar a los demás, sino que busca su propio beneficio. Y aquí en esta parte, entonces vamos a analizar estas 4 virtudes cristianas que deberíamos de estar cultivando constantemente. Y yo quiero reconocer algo, hermano, antes de entrar a estas 4 virtudes. Yo batallo en estas 4 virtudes. Y usted también. Algunos batallamos más, otros batallan menos. Hay algunos que ya en su carácter traen una cierta predisposición como a tener un poco más estas virtudes, pero otros batallamos más para cultivarlas. Y yo soy honesto, yo batallo en esta área. La primera, humildad. La primera virtud, hermano, en el carácter cristiano que nosotros tenemos que cultivar es la humildad. Una definición, hermano, bastante sencilla para que todos la entendamos de humildad podría ser docilidad. Y alguien diría, ¿y la definición de docilidad? Bueno, se lo ilustro para que entonces nos quede más claro. ¿Ustedes han oído las expresiones, por ejemplo, alguna vez, mi cabello es bien dócil? Aquellos que tienen cabello. O en su defecto, lo opuesto, mi cabello es bien rebelde, ¿verdad? Cuando una persona dice que su cabello es bien dócil, ¿qué está queriendo decir? Está queriendo decir que lo acomoda de cierta forma o que lo pone de cierta forma y el cabello obedece, ¿no? El cabello se queda ahí en esa posición. Pero cuando el cabello es rebelde, hermano, pues por más que tú lo quieras poner en una posición y le eches 1 kilo de gel, él hace lo que quiere, ¿no? Entonces, esta es una definición sencilla, hermano, de cómo nosotros en las manos de Dios deberíamos de tener esa docilidad. Esa docilidad. Ya como cristianos, antes batallábamos bastante con el orgullo, que es lo opuesto de la humildad. Y en el orgullo, pues era bien difícil hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero ahora ya en Cristo, cultivando la humildad, entonces uno dice, ay Señor, ayúdame. Está bien, no voy a decir nada por ahora en esta situación, ¿ok? Porque estás tratando entonces de ser dócil en las manos del Señor. Que el Señor te haga y te ponga como Él quiere. Fíjese, hermanos, que la palabra humildad es una palabra bien interesante. Porque es una palabra que se dice que no existía en el lenguaje griego. No existía. Una palabra que definiera este tipo de docilidad no existía.
Se dice, hermano, que los cristianos inventaron esta palabra para describir el carácter cristiano de docilidad. ¿Ok? Y la palabra, más o menos en el griego, no se la tiene que aprender, es tapeinofrosune. Está rara la palabra, ¿no? Pero esta palabra los cristianos la empezaron a usar para describir esa actitud de docilidad. Usted sabe, Cristo era manso y humilde de corazón, ¿no? Y tenía esa docilidad. Por ejemplo, cuando lo juzgaron injustamente, cuando esperó con paciencia a ser juzgado por pecadores, cuando Él era santo, y a ser juzgado por débiles, cuando Él era poderoso, ¿no? Esa docilidad de ser como Él, que es manso y humilde de corazón. Tuvo que de alguna manera inventarse una palabra que describiera esta característica. Y cuando los paganos escribían esta palabra, tapeinofrosune, dice que fue porque la tomaron de los cristianos. Pero los paganos le daban una connotación sarcástica, como de burla. Porque para los paganos ser humilde era algo como vil, era algo rastrero, era algo bajo, era algo como cobarde. No era una virtud. Los cristianos ensalzaron esto como una virtud, diciendo esto es bueno, deberíamos de ser humildes porque nuestro maestro es humilde, y los paganos se burlaban, usaban la palabra y decían, los humildes, los cristianos, en un sentido despectivo, pensando que humildad necesariamente puede implicar quizás cobardía, pero no es así. Entonces lo que hizo el Señor, hermano, en el primer siglo, lo que pasó con esta virtud, que para los paganos era algo despreciable, en el cristianismo fue puesta como una de las virtudes principales del cristiano. Porque si deducimos que la palabra no existía y que los cristianos de alguna manera usaron esta palabra por primera vez, ¿quiénes somos los más obligados en este mundo a ser humildes? Los cristianos. Pues prácticamente nosotros inventamos la palabra para describir el carácter cristiano. Uno de nuestros apodos debería de ser, ahí van los humildes. Pero cuesta, ¿no? Cuesta. Dicen que una de las peores contradicciones es que uno se llame cristiano y que sea uno bien orgulloso. Es como una contradicción. La humildad es una virtud que siempre se debe procurar, pero nunca se debe reclamar como yo la tengo. Porque en el momento en que la reclames para ti, la perdiste. Es una virtud muy escurridiza, ¿no? Entonces, yo soy humilde. No eres. ¿Ok? Precisamente porque decir eso es un acto de alguna manera de orgullo. Usted sabe que el pecado que se halló en Satanás, hermanos, fue el orgullo. Y nosotros, aún siendo cristianos, podemos de alguna manera en algún momento sentirnos tentados a enorgullecernos por diferentes cosas. Las personas se pueden enorgullecer por sus posesiones, muchos quizás por tener muy alta educación, otros por tener, qué sé yo, buena apariencia. Ay, yo luzco mejor, ¿no? O incluso, hermano, puede uno ser tan contradictorio que uno caiga hasta en orgullo por conocer mucho la Biblia. Yo sé mucho de la Biblia, yo tengo muchos logros religiosos, y aún eso lo puede llevar a uno al orgullo. El concepto que debemos de tener de nosotros es un concepto balanceado, ¿verdad? Es un concepto de humildad. Se dice, hermano, que una de las principales características de un cristiano humilde, ponga atención porque esto a mí me gustó mucho, espero que a usted también le bendiga. Una de las principales características de un cristiano humilde es que siempre está consciente de lo pecaminoso que es. Con esto no estamos diciendo que anda ya perdido en el pecado, en el mundo, no, pero siempre es consciente de sus imperfecciones. Siempre es consciente de sus fallas, siempre es consciente de lo que le falta para llegar a ser más como Cristo quiere que sea. Un cristiano humilde siempre tiene presente constantemente como, hey, el Señor es santo, yo soy pecador. Lo podemos ver, por ejemplo, en Pablo. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Pablo dijo que de todos los pecadores del mundo, él era el primero. Vea, podía enorgullecerse por muchos logros personales, pero mejor decide, por medio de reconocer su pecaminosidad, humillarse. ¿Qué le pasó, hermanos, a Pedro en Lucas capítulo 5, versículo 8, cuando vio todo el poder que Cristo tenía? Y comenzó a preguntarse, ¿quién es este? Que le obedecen los vientos y el mar. Y la primera, hermano, acción de Pedro es arrodillarse y decir,
aléjate de mí que soy pecador. Un acto de humildad es siempre reconocer como nuestra pecaminosidad. La segunda virtud que el apóstol Pablo menciona en el verso 2 es mansedumbre. Mansedumbre. Dicen que la mansedumbre es como la hija de la humildad. Es decir, que si eres humilde, como que por naturaleza, la mansedumbre es como una hija de la humildad que tú tienes. Por lo general, entonces, el humilde es manso. Por lo general. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Porque dice que seamos, como dice, con toda humildad y mansedumbre, como que las pone juntas. Como que la humildad siempre da origen a la mansedumbre. Mansedumbre, hermanos, significa tener un espíritu tranquilo y controlado. Controlado. Lo contrario de manso es alguien agresivo y vengativo, que no se queda quieto cuando le hacen algo, que siempre va a buscar la revancha, la venganza, la agresión. El manso no. El manso espera, no es miedo, no es falta de poder, el manso es poder bajo control. Tiene el poder bajo control, no es cobardía, como algunas personas podrían pensar. Esta palabra, hermano, se utilizaba para cuando un animal salvaje era amansado. Se tomaba un caballo salvaje y entonces se le amansaba para poderlo montar, para poderlo domesticar de alguna forma. Y no es que al amansarlo el caballo perdía su fuerza, perdía su velocidad o perdía su potencia, no, sino que ahora su fuerza, su potencia y su velocidad estaba bajo el control del amansador. Yo creo que mucho necesitamos que el Señor nos dé una buena amansada, ¿no? El caballo seguía siendo brioso y seguía siendo rápido, pero el que lo monta, entonces lo dirige como él quiere, lo mueve para donde él quiere, le da rienda suelta para que trote a todo galope cuando él quiere, pero cuando quiere le jala la rienda y lo frena en el acto. Necesitamos como cristianos esta virtud, hermano, porque por falta de mansedumbre, hermano, yo he visto una de pleitos en la iglesia. Yo tengo ya 17 años de ser pastor de esta iglesia, y en esta iglesia yo he visto pleitos, hermano, pleitos incluso físicos. Te dirá, wow, sí. Hace muchos años unos hermanos se salieron y se fueron a pelear atrás del edificio a golpes. Aunque no lo crea, hermano. Y me ha tocado frenar discusiones allá afuera de gente que también ya estaban a punto de irse a los golpes, según hermanos. No sé quiénes se acuerdan de esos episodios tan dantescos, ¿no? Pero en todas las iglesias, hermano, tienen sus historias así como de ultratumba. Un león, por ejemplo, hermano, que es domado por un domador, no pierde su fuerza, no pierde su potencia. Pero el domador está ahí con un pequeño látigo, ¿verdad? Lo hace que se siente, que haga cosas, que haga esto, que haga lo otro. Amén. Nosotros, hermano, deberíamos de ser en algún sentido esas personas que hemos pasado bajo el látigo del Señor, el cuidado del Señor, y ser entonces ahora más mansos. Repito, no es que uno sea miedoso, ¿no? Porque a lo mejor un día algún hermano, alguno de ustedes que un día se enoja conmigo allá afuera me va a decir, a ver, pastor, véngase pues, porque ya me cayó mal tanto predicarme. Y yo le voy a decir no, la verdad. Pero no es miedo, es pánico. No es miedo, sino que no le quiero lastimar. No, hermano, ¿cómo me vería yo peleando allá afuera con uno de ustedes a golpes, hermano? Y la mansedumbre que he predicado, hermano. Y yo le voy a decir, hermano, si me va a agredir voy a llamar a la policía. ¡Miedoso! Bueno, piense lo que quiera, porque mis puños están registrados como armas mortales. Entonces, hermano, no confundamos muchas veces, ¿no? Moisés, por ejemplo. Moisés era un príncipe egipcio, hermano. Era un hombre poderoso, Moisés. Dice Hebreos que era un hombre poderoso, hermano. Moisés era un hombre poderoso. En un momento, hermano, que vio a un egipcio maltratando a los hebreos, de un solo golpe, mató a ese soldado, hermano. Poderoso. Pero cuando el Señor trató con él, hermano, ahí estaba María en su cara burlándose de él y Aarón, murmurando de él. ¿Por qué te casaste con esa mujer? Y dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, Números 12:3, y no decía nada. Si ve cómo ya no es el mismo.
Pudo haber agarrado a Aarón como agarró al soldado egipcio, hermano, y ponerlo a dormir, pero ahora ya, hermano, su poder estaba bajo control. ¿Qué me dice de David? ¿No? David con una sola piedra mata a Goliat. Goliat era mucho más alto que Saúl. Y Saúl estaba molestia a David. Llegó un momento que hasta el Señor se lo puso en una cueva así juntito a él para que lo matara. Sus soldados le dijeron, mátalo, el Señor te lo ha entregado. Pero David era tan manso que dijo, no, ¿cómo voy a tocar al ungido del Señor? Voy a esperar a que el Señor haga justicia. El manso, hermano, espera a que el Señor haga justicia. Y no quiere decir que el manso nunca se enoja, ¿eh? El manso se enoja porque más adelante en Efesios, más adelante Pablo les dice, airaos a los mismos efesios, pero no pequéis. Yo me enojo a veces, hermano, con cosas, con problemas, incluso con personas. Uno se enoja con personas también. Vamos a llegar ahí un momento. Aristóteles, un filósofo griego, definía la mansedumbre, hermanos, como el término medio entre el exceso de ira y la incapacidad de sentir ira. Decía Aristóteles, la mansedumbre es una persona que está en balance, no es una persona que explota, pero tampoco es una persona que nunca se enoja. Porque incluso si nosotros, hermano, no nos enojáramos ante las injusticias, no seríamos buenos cristianos. Todo cristiano que no reaccione ante una injusticia no es un buen cristiano. Deberíamos de reaccionar entonces con una cierta indignación. El mismo Dios mismo siendo santo, si Él fuera indiferente ante la injusticia, dejaría de ser santo. Su misma santidad demanda que Él esté airado contra el pecado, contra el impío todos los días. Y luego la tercera virtud es soportándoos con paciencia. La palabra, hermanos, es macrotumia, significa aguante, significa también resistencia. Significa resistir bajo circunstancias negativas. Esperar. La paciencia, hermano, es aquella virtud que cuando estás pasando por una cosa mala, te ayuda a esperar a que esa cosa mala pase. El proceso puede ser largo y tú esperas con paciencia que eso pase. También te puede ayudar la paciencia a esperar que algo bueno que has estado deseando llegue, ¿no? Que llegue a ti. ¿Cuántos años esperó Abraham, hermano, para que naciera Isaac? 25, ¿verdad? El Señor se lo prometió a los 75 y por ahí a los 100. Dice Hebreos, de uno ya casi como muerto tuvo hijo Sara. Ya el viejito no sé cómo le hizo, hermano. Alguna raíz botánica comió por ahí. El Señor lo ayudó. Pero 25 años. Y es cierto que sabemos que Sara se desesperó y quiso ayudarle, pero él esperó. Porque en Hebreos habla de que él esperó a tener el hijo de la promesa. ¿Y qué me dice de Noé, hermano? 120 años construyendo un barco en donde no había agua, nunca había llovido y aparte rodeado de vecinos que se estaban burlando de él. Paciencia también, aguante, resistencia. Juan Crisóstomo dijo, hermanos, un predicador del siglo IV, él describió la paciencia como un espíritu que tiene poder para vengarse, pero que no se venga. Espera, porque la venganza es del Señor, dice, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar al Señor, a la venganza del Señor. Una persona paciente es una persona que tiene una cabeza muy fría, muy serena. No tiene prisa por defenderse. ¿Ok? Pero hay personas, hermano, que son como una mechita, hermano. Tienen una urgencia por demostrar su poder, su conocimiento, porque su ego no se vea pisoteado, pero ni 5 minutos. Yo me defiendo ahorita en el instante. La paciencia espera, tiene calma. Imagínese, no sé si usted alguna vez ha visto esos programas de animales, que a mí me gustan, Discovery Channel o algo así, y hay un programa sobre ¿cómo se llaman los grupos de leones? Sé que en inglés se llama Pride, pero en español, ¿cómo se llaman? Manada, ¿no? Usted ve una manada de leones y está un león adulto y un león cachorro. Y el cachorro está molestando al adulto,
le mordisquea las orejas, le da zarpazos en los ojos, se le tira encima. El león adulto podría desaparecer a ese cachorrito, hermano, de un garrazo, de una mordida, pero actúa indiferentemente, como estoicamente, no lo voltea ni a mirar al cachorrito y no le hace nada, no se defiende. De alguna manera eso debería de ilustrar un poco nuestra paciencia para cuando de repente alguien nos está provocando, causando incomodidad o molestando. Nuestra paciencia, entonces, hermanos, es una virtud muy importante que debemos de cultivar. Esta palabra macrotumia, hermano, cuando se aplica a la paciencia de Dios, se refiere a una paciencia extrema. Dios tiene macrotumia, la paciencia de Dios es extrema. Por eso es que un ateo podría levantar su puño al cielo y decir: Dios, si existes, manda un rayo y destrúyeme. Y si no lo mandas, quiere decir que no existes. Entonces pasan 5 minutos y le dice a los que estaban ahí espectadores: ya ven, no existe. No, sí existe, pero es que le tiene mucha paciencia. Porque el Señor podría evaporar o exterminar a sus enemigos, hermano, en un instante. Dios es muy paciente y es también deber de nosotros, así como Dios le extiende su paciencia a los pecadores, ¿verdad? Nosotros también debemos extenderle nuestra paciencia a los pecadores, a nuestros hermanos. Y la cuarta virtud, hermanos, es el amor. El amor es la cuarta virtud. Y yo creo que usted ya ha oído esta explicación, que no sé si usted esté tan convencido como los que dan esta explicación de los 4 tipos de amor. Yo he leído que hay gente que está a favor de esta explicación, hay otros que meramente no les convence mucho la explicación, pero los 4 tipos de amor sí existen, ¿no? Por lo menos los podemos encontrar en la vida diaria. Por ejemplo, se dice que hay un amor que es un amor eros, y que es un amor pasional entre un hombre y una mujer, y que obviamente se debe de dar en el matrimonio. Ese es el orden de Dios. El amor eros, que es un amor pasional, se debe dar en el matrimonio. Algunos otros hablan de un amor filial, y es un amor que consiste en quedar de alguna manera como unido a alguien por una circunstancia en la cual participaron. Por ejemplo, unos soldados fueron a la guerra, sobrevivieron, y uno vive en Nueva York y otro vive en la Florida, y regresaron de la guerra y quedan como con una amistad, un amor, porque participaron de una misma causa. O 2 personas que sobrevivieron a la inundación de un barco y sobrevivieron, y después como que quedan siendo amigos y hay un amor como de por vida, un amor por una causa. Está el amor estorge, que es el amor que uno siente por la familia. La familia son los que llevan tu sangre. Entonces, de alguna manera, como que naturalmente ya ese amor está ahí por naturaleza, porque llevan tu sangre. Pero esta palabra, que es la que se usa acá, hermanos, que es ágape, es un amor que se dice que los cristianos comenzaron a hablar de este amor como un amor a prueba de todo. Un amor que soporta todo, que aunque es agraviado, perdona, ¿verdad? Que aunque es repudiado, tiene paciencia. Y muchos usan esta palabra ágape entonces para hablar del amor de Dios. El amor de Dios, que siendo nosotros sus enemigos, nos perdonó en Cristo y nos salvó. ¿Será posible que los seres humanos lleguemos a un nivel espiritual de tener el amor ágape? ¿De amar a nuestros enemigos? ¿Manda la Biblia amar a nuestros enemigos, orar por ellos? ¿Verdad que sí? Pregunta: ¿es algo que practicamos? Que tú dices: ay, fulano no me quiere y cómo me odia, pero yo cómo le amo. Bueno, deberíamos, porque este fue el sentido de la palabra amor que los cristianos, hermano, comenzaron a usar en el siglo I. A mí me vienen a la mente por lo menos 2 ejemplos de este amor. Uno, el de David, llorando amargamente por Saúl. ¿Se acuerda? Saúl ha perseguido a David, hermano, por todos lados, y después lo matan, y David no quiere ni reinar. Es el luto tan pesado que tiene que hasta se le ha olvidado que ahora tiene que reinar. Hasta que me parece que a sus soldados le dicen: ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? Y otro, hermanos, obviamente este amor es el amor de Cristo, obviamente, de quien David era solo una figura. El amor de Cristo, hermano, por todos aquellos que incluso lo estaban crucificando, que lo estaban maltratando, y el Señor pide en oración: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Alguien diría: pastor, creo que este amor es un amor muy
muy masoquista, es un amor. Los psicólogos estarían completamente en contra de este mandamiento, de amar a tus enemigos. Pero es bíblico, es bíblico. El amor que nosotros debemos ejercer lo encontramos en las Escrituras. Le voy a dar 4 razones por qué nosotros tenemos que crecer en este tipo de amor. Un amor que ama a sus enemigos. En primer lugar, porque Dios lo manda. Y eso debería de ser suficiente. La Biblia dice claramente, amad a vuestros enemigos y orad por los que los persiguen. Número 2, porque toda persona en toda la tierra está hecha a imagen de Dios. Nosotros debemos amar a todas las personas de toda la tierra con un amor de alguna manera espiritual, porque nosotros vemos en las personas la imagen de Dios. Número 3, porque de la misma manera que esas personas necesitan nuestro perdón y nuestro amor, nosotros también lo necesitamos de otros, porque nosotros somos pecadores, nosotros fallamos. Necesitamos también que los demás nos den ese amor a nosotros. ¿O usted cree que usted es muy fácil de amar? Posiblemente sí, posiblemente usted es más fácil que yo soy más difícil de amar. Así que yo lo necesito, y como yo lo necesito, yo lo tengo que extender también. Y número 4, porque amar a Dios y al prójimo es guardar los mandamientos de Dios. Prácticamente la ley la resumieron en el Evangelio en amar a Dios y amar a tu prójimo. 4 virtudes cristianas que nos llevan a nuestro último punto, y con eso termino, y que es la paz de la iglesia y la unidad de la iglesia. Vamos a ver el punto número 3, los cristianos y la iglesia. Leemos versículo 3, Efesios 4:3, dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ok? Y aquí habla entonces, hermano, de cómo cuando nosotros trabajamos en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor, es más fácil que estemos unidos entre nosotros. Ojo, hermano, que el versículo no habla de crear una unidad, no, habla de mantener la unidad del Espíritu. Es decir, el que ya creó esa unidad fue el Espíritu. ¿Cómo la creó? La creó por medio de hacer que los que eran extraños se volvieran miembros de la familia de Dios. Entonces, de alguna manera ya nosotros estamos unidos aquí en Cristo, ¿verdad? Espiritualmente hay una unidad entre nosotros, somos hermanos espiritualmente hablando. Ahora falta que seamos más hermanos en la práctica, en cómo nos soportamos, nos amamos, nos perdonamos, nos llevamos lo mejor que podamos. Y esa es la unidad que nosotros tenemos que mantener, la unidad que el Espíritu Santo ya creó. ¿Ok? Yo tengo muchas cosas en común con ustedes como cristiano, aunque yo tenga muchas diferencias con ustedes en lo humano. Nacionalidad, costumbres, tipos de comida, tipos de forma de pensar, etc. ¿Ok? Pero de alguna manera, hermano, ya esa unidad fue creada, ahora nosotros debemos de mantenerla. ¿Qué cosa destruiría esta unidad? Bueno, lo contrario de las 4 virtudes que vimos. El orgullo sería lo contrario de la humildad. La agresividad o la revancha, el espíritu de venganza, sería lo contrario de mansedumbre. La impaciencia, el querer yo inmediatamente demostrar que puedo, ¿verdad? Sería lo contrario de la paciencia. Y pues el enojo, el rencor, lo contrario del amor. En esta parte final, hermanos, el apóstol Pablo entonces trata de que por medio de que cultivemos estas virtudes haya una unidad y una paz en la iglesia. Hermanos, no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Todas las iglesias tienen sus fallas. Pero dentro de lo que cabe, usted debe de cultivar esas virtudes cristianas, que lo van a ayudar a tener una unidad con las demás personas y a vivir en paz con las demás personas. Esto se espera, hermano, de cualquier sociedad a la que uno pertenezca, no solamente en la iglesia. Por ejemplo, un ciudadano en un país está obligado a vivir por las normas del país, a luchar por su país, a defender su país. El presidente John F. Kennedy dijo sabiamente: no preguntes qué puede hacer el país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por el país. Porque muchas veces hay ciudadanos que son incongruentes, ¿no? Dicen, yo quisiera un mejor país, y tiran la basura en la calle. O van y hacen grafitis en las paredes. O destruyen propiedad privada, etc. Entonces, todo miembro que pertenece a una sociedad necesita observar una cierta conducta. Un empleado de una fábrica, por ejemplo, necesita seguir las reglas de la compañía.
no armar problemas entre los mismos empleados, formando un ambiente quizás hostil, tóxico en la empresa. Un deportista en un equipo de fútbol necesita igual seguir la disciplina del técnico, del coach, buscar la unidad del equipo. Y en la iglesia igual, hermano. En la iglesia necesitamos nosotros crecer en piedad, cultivar estas virtudes que mencionamos para poder entonces, hermano, tener una iglesia unida, una iglesia en paz. Una iglesia bendecida, hermanos, en sí no depende de programas, no depende de nuevos edificios, no depende de los métodos que tengamos dentro de la iglesia. En sí, la bendición espiritual de una iglesia, hermano, depende de la vida espiritual de los miembros de la iglesia. Cuando nuestra vida espiritual, hermanos, está de acuerdo a la palabra del Señor, entonces podemos, hermanos, ser una iglesia más unida. Y por último dice, en el vínculo de la paz. En pocas palabras, que toda relación con las demás personas sea así, sea en paz. Si tenemos corazones, hermano, humildes, si somos mansos, si no somos difíciles, si no somos conflictivos, podremos entonces, hermano, ser más fáciles de tratar, ser pacificadores. Amén. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.